Bueno, la definición de transmedia es una definición generada en un encuentro entre productores y algunos académicos, fundamentalmente liderado por Jenkins, y ahí surgió el nombre de transmedia. En realidad era un concepto que venía mucho más antiguo en de la década del 70, pero es retomado y es lo que nosotros hoy por hoy podemos conocer como transmedia. La idea de transmedia es una narración que se despliega sobre distintos soportes y distintas plataformas, pero a diferencia de otros conceptos que parecen similares, como cross media, el transmedia lo que hace es que haya un universo narrativo, a diferencia de historias, ¿no? De ser una historia en cada plataforma, o lo que era antes, por ejemplo, una adaptación, o sea que es la misma historia adaptada en distintos soportes. La diferencia acá es que es una construcción de un universo narrativo en el cual cada uno es una historia independiente, pero es parte y configurada de ese universo, ese mundo narrativo donde se desarrollan las historias. Por lo tanto, está desarrollado como una idea de expansión. Igualmente, se mantiene el concepto de la nave insignia o de la pieza principal. Aunque ahora los paratextos y todos estos tipos de producciones que están separadas pertenecen al mundo narrativo, igual hay una producción que sirve como articuladora. Aunque los otros, a diferencia, ya no es algo que necesito sí o sí ver todos los elementos, para entender bien la historia y saber mantener la experiencia, necesito entrar a, por lo menos, pasar por la nave insignia. Lo interesante de lo otro que funciona es que son aperturas, puntos de entradas para ventanas para la entrada hacia una de las historias principales, ¿está? Pero lo interesante que sucede ahí en la narrativa transmedia y en ese concepto es, además de esa expansión del mundo narrativo, que antes no lo veíamos con otro tipo de narrativa tradicional, sí lo vemos, además de esa expansión, la expansión del ciclo de vida de la producción. El ciclo de vida de la producción, por ejemplo, en un film o en una serie, empezaba y terminaba en el desarrollo del film. Lo interesante de la narrativa transmedia es que cada pieza y cada nuevo evento lo que hace es un bucle recursivo virtuoso que lo que hace es generar de vuelta y desarrollar y ampliar y amplificar ese mundo narrativo. Hay varias experiencias, fundamentalmente el desarrollo de las narrativas transmedias se da en el tema de la ficción y fundamentalmente en el tema de las series. Yo creo que Hollywood todavía quedó atrás de todo el desarrollo, digo, el cine, la industria del cine, quedó atrás y de recién empezamos a ver el desarrollo, donde el cambio más grande y paradigmático se da en las series, ¿no? Entonces, ejemplo como Walking Dead, como 24, una de las iniciáticas. Más allá de experiencias previas, como podemos decir el mundo expandido de Star Wars, que sí es un film, ¿no? Una serie de films. Pero, digamos, a nivel de lo que estamos hablando y desarrollos estratégicos pensados en su montón, realmente el desarrollo más grande los vemos en el desarrollo de las series, más que en el cine. Ahora sí, obviamente se empieza a potenciar eso. Y a nivel de no ficción, hay en distintos lugares del mundo hay un desarrollo incipiente e interesante, más que incipiente, lo que pasa es que es menos conocido, como mismo documental, ¿no? El impacto de la ficción es diferente. Y un lugar que ha tomado la delantera, y porque ha puesto plata, por ejemplo, el National Film Board, que es el instituto, digamos, audiovisual de Canadá, destina el 25% de ese presupuesto en el tema del interactivo y con desarrollos transmedia. Ahí en una mezcla entre las narrativas transmedia y narrativas interactivas, que no son lo mismo, pero tienes mucho punto de contactos. Entonces hay un desarrollo. Hay una experiencia muy interesante, se ha estudiado mucho, que es Hal Rise, de Catherine Zizek, donde fundamentalmente los usuarios podían además tomaron la posta en la producción, contando dónde estaban viviendo, y son unos distintos proyectos en el cual se van, terminó ese High Rise y empezó One Million Tower, que era un derivado de esa narración con un fuerte desarrollo en lo social.
Entonces esos son casos de estudio. Y después, obviamente, hay muchas referencias, cuando hablamos de no ficción, no tan solo hablamos del documental, hablamos también, por ejemplo, de lo periodístico, y empezamos a ver en distintos medios algunos desarrollos de lo que se llama las narrativas transmedia o el periodismo, en este caso el periodismo transmedia, y empezamos a ver en América Latina, en algunos medios, universidades, empezamos a ver algunos desarrollos, fundamentalmente, no a nivel industrial, estamos hablando a nivel más de entre investigación, desarrollo de algunas empresas de medios, narrativas transmedias, tanto en Argentina como en Colombia. Brasil, que tiene muy desarrollado el tema de ficción, por ejemplo, en el tema de documental transmedia, no hay producción conocida. Recién, ahora empezó también algo en Chile, pero fundamentalmente los dos polos donde más se investiga en las facultades, se produce y todo, en las universidades, e inclusive en los medios, es en Argentina y en Colombia, fundamentalmente donde uno empieza a ver. No por nada hay carreras más específicas en los dos lugares que tienen que ver con las narrativas transmedia. Es medio difícil hablar de las producciones que uno hace a veces, pero sí podemos decir que han sido pioneras en el tema de la investigación y el desarrollo, en la investigación, acción, ¿no?, de la producción. Fundamentalmente asociado a producciones que tenían que ver con el documental y fundamentalmente con el tema de investigación periodística, asociados a ese tipo de producción. Y sí, aunque son producciones independientes y de bajo costo, tampoco son de tan bajo costo, ¿no? Para que tengas una idea, la última producción que es sobre el tráfico de personas de cuestiones sexuales, como es Mujeres en Venta, insumió arriba de $50.000, $60.000. Claro, cuando una producción de las grandes de estudio, que estamos hablando, son de $250.000, $300.000, un proyecto documental transmedia, es muy chico. Pero igual para Argentina es mucho conseguir eso. Por eso también, lo que decíamos antes, y en la ficción, por ejemplo, hay que tener ese dinero. Pues ese dinero, si no, se destina al desarrollo mismo de la producción, que es la que por lo menos hoy reditúa el dinero. Entonces es más complejo, pero sí se puede hacer. Y hay que entender que el transmedia siempre se lo asocia al tema de los medios digitales de última generación, y no es eso tampoco, sino que es una articulación en el cual estas plataformas también insumen todo, digamos, voz humana, el territorio, los medios tradicionales. Es una congruencia de un montón de factores, espacio, tiempo y narrativas en ese mundo que articulan todas esas historias y que no tan solo están en el tema de lo tecnológico digital, sino en la buena articulación.